Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano, glorificando el nombre del Señor con alegría, con gozo. Aleluya. Quiero hablarles de un tema muy importante, titulado La victoria del altar. Altar o el altar o los altares tienen varios significados. Del latín altare es un montículo, una piedra, construcción elevada donde se celebran actos religiosos, sacrificios al Dios verdadero y a diferentes dioses paganos, etcétera. Hay mucho que decir en la forma histórica de los altares, pero quiero concentrarme en lo que la palabra dice para nosotros, lo que significa el altar para mi alma, para mi vida, para mi ser, para todo aquel que sirve y busca a Dios. Para el que no le gusta buscar a Dios, no se interesa, no es muy interesante este tema. Pero para usted que busca a Dios, que le sirve, es de vital importancia. Alabado sea el Señor. La palabra nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y cuando leemos esa escritura entendemos, meditamos por qué, nos preguntamos por qué el juicio comienza por la casa. Y la casa en este caso es la obra de Dios. Yo lo puedo acoplar a la obra que muchos hombres y mujeres han realizado en la tierra. Y como decía este canto que entonábamos, buscaron a Dios un tiempo, sirvieron a Dios un tiempo. Pero la crisis que tenemos en el mundo en cuanto a religión se refiere, religión como le conoce el mundo, nosotros no le conocemos como religión, le conocemos como el evangelio, porque el evangelio no es una religión. El que se descuida de buscar a Dios, de oír la palabra, de congregarse, de servirle a Dios, va descendiendo del poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, no de la religión, del evangelio, porque es potencia de Dios. Y es potencia de Dios para salvación
al judío primeramente y después al griego, a los gentiles como nosotros, es potencia, es un poder extraordinario. La religión no tiene ese poder. Ese poder estriba en un altísimo porcentaje en el altar. Ahí estriba las grandes victorias que consiguieron muchas organizaciones evangélicas en la tierra por diferentes partes del mundo. Estribó en la búsqueda de Dios en el altar. Y no es sencillamente que usted tenga que orar pegado al altar. Puede orar dentro del templo, dentro de la casa dedicada al servicio de Dios. Lo importante es que se busque a Dios, definitivamente. Cuando esas organizaciones dejaron de buscar a Dios, empezó a entrar primero la frialdad, el sueño, la cobardía, la pereza, y seguido a eso entró otra serie de enemigos dentro de la organización, como es la mundanalidad, la corrupción, la frialdad, la politiquería religiosa. Entró la avaricia, entró el amor al dinero, entró la fama. Mire, aunque usted no lo crea, hay iglesias que hasta han hecho un desfile de modas dentro del templo, de los templos, desfiles de modas, y también han hecho reinados dentro de los templos. Van a poner la reina de la iglesia y van a buscar la más descarada que llegue al templo, la que más carne muestre, esa será la reina de la iglesia. En eso se ocupa el pueblo de Dios, que un día fue su pueblo. Alabado sea el Señor. Eso por decir algo. Pero también muchos templos son utilizados con el paganismo, como vimos recientemente, un templo de una organización que va de picada hacia el abismo, celebrando su vía crucis, su crucifixión de un supuesto Jesús allí dentro de un templo cristiano. Todo eso es paganismo y es una provocación a la ira de Dios, al santo juicio de Dios. En una ocasión, en un templo, en el altar, que era un templo muy grande, y el altar, por ende, una plataforma enorme, allí pusieron un 24 de diciembre, en la celebración pagana de la falsa Navidad por ese tiempo. Nosotros no negamos que Cristo nació. Él nació. Él creció y vivió como hombre. Vino a la tierra. No fue engendrado por voluntad humana. Él es nuestro gran Señor. Él nació, pero Él escondió esa fecha. Y no ha habido historiador, ni científico, ni nadie que haya podido descubrir la fecha de su nacimiento. Sin embargo, el mundo se paganizó detrás de esa fecha inventada en el mes de diciembre. Ese paganismo, cuando entra a una congregación, a una organización,
Pues, mire, hay congregaciones que no les alcanzan los meses del año para celebrar fiestas que el paganismo celebra. No les alcanzan. Que hay algunos que celebran 14, 15 fiestas en el año que el paganismo ya ha celebrado. Pero en ese entonces, allí pusieron en aquel altar en vivo unos burros, una vaca, y pusieron un supuesto Jesús vivo. Agarraron un niño y lo metieron ahí en medio de las vacas. ¿Qué puede usted creer? Cuando terminó el culto, supuestamente del nacimiento de un Jesús, el altar estaba lleno de estiércol y no era para menos. Pero ¿hasta dónde se baja cuando se apaga el fuego del altar? ¿Hasta dónde se cae? ¿Hasta dónde se desciende? Alabado sea el Señor. Y entonces, cuando yo leía esta palabra, decía en mi corazón, ¿por qué el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios? Y sabe que fue ahí en la casa de Dios que se dedicó un día al servicio de Él, para honrarle, para adorarle, para alabarle. Ahí estuvo el fuego de Dios. Es casi imposible encontrar que una denominación que al final de los años 40, 50 años de existencia no se haya mundanalizado, corrompido. Es casi un patrón repetitivo. Pero es imposible que la gloria de Dios no se haya movido ahí. Yo conozco varias organizaciones que acá en este país tuvieron derramamientos del Espíritu Santo, avivamientos, hace 60, 70 años atrás. Sin embargo, hoy no tienen ni el carbón ni la ceniza. Hoy no se conoce si son del mundo o son de una iglesia, porque viven igual que los del mundo, igualitos. Se visten igual, las mujeres se pintan igual. Pasan a los altares con un cabello morado y otra parte roja. Y unas grandes extravagancias de cosas. Pero ellos tuvieron un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces el Señor dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, porque nosotros recibimos la salvación, pero mantenerla en nosotros es otra cosa. Sentirla en nosotros es otra cosa. Tenerla en nosotros, tener el nombre escrito en el libro de la vida, eso es otra cosa. Eso es otra historia. Aleluya. Pero el juicio va a comenzar por los responsables, que somos nosotros, a los que Dios ha llamado para preservar su palabra,
la doctrina, el fuego, la disciplina, las normas, las reglas establecidas dentro de su iglesia. Levante sus manos y dele gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano, en el libro de Levítico, el capítulo 6, versículo 9, dice la palabra: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Verso 12: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa es básicamente las condiciones, las normas, la ley del sacrificio, lo establecido por Dios. El fuego tenía que arder toda la noche y todo el día. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Por tal razón, hermano, por tal razón, la victoria de muchos hombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como es la iglesia del Señor, las victorias que ha tenido, que se han logrado conseguir cosas extraordinarias, no ha sido de otra manera, sino a base de la intervención del altar. El fuego debe arder continuamente. Hay gente que dice: pero si el martes hicimos oración y otra vez el viernes, pues que la hagan ellos. Pues la seguimos haciendo. La seguiremos haciendo. El fuego no se va a apagar aquí. Aleluya. No se va a apagar. No se puede apagar. El fuego de Dios tiene que arder. Y cuando arde el fuego de Dios, la serpiente antigua, Satanás, no puede entrarse a una iglesia. El demonio no puede ser miembro de una iglesia que busca a Dios. Aleluya. Mira, hermano, cuando se apaga el fuego, hay miembros en congregaciones que son brujos, hechiceros, extorsionistas, asaltantes, traficantes de droga, ladrones, pillos, pero son miembros de esa congregación porque como son serpientes, escorpiones, y lo único que los combate es el fuego. Lo único que los combate es el fuego. El fuego. El fuego tiene que estar encendido. Dele gloria al Señor, hermano.
Dele gloria a Dios. Por eso los lobos rapaces no aguantan. No aguantan. Les cae la palabra y tienen que irse. No aguantan. Alabado sea Dios. Aguanta aquel que es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, dijo el Señor, porque no soy de Dios. El fuego es el que va a nivelar todo. Por eso cuando el fuego se apaga, en una iglesia entra el juicio. Entra el juicio. Poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Mire, hermano, no hay altar sin sacrificio. En el altar, o el altar era para sacrificar. Por eso es que ayunar, vigilar, orar, eso es un sacrificio. Eso no es para muchos. Eso es como dicen los mexicanos, eso es para machos. Sí, señor. Eso no es para flojos ni cobardes. Porque es duro. ¿Qué es duro? Claro que es duro. Pero no hay altar sin sacrificio. No hay altar sin ofrenda. Y no le estoy hablando de una ofrenda de papel moneda. Le estoy hablando de la vida. Usted tiene que presentarse a Dios como una ofrenda de sacrificio santo, vivo, delante de Dios. Aleluya. No existe altar. Escúchelo bien. No existe altar sin fuego. No, no existe. Cualquier altar apagado sin fuego es un trozo de piedra o un trozo de madera o una estatua muerta. Pero el altar tiene que tener fuego. Fuego. Acuérdese que el capítulo 6 del libro del profeta Isaías habla que cuando aquel hombre se enredó en cosas que no le convenían enredarse, se descarrió. Se descarrió. El hombre de Dios se descarrió. ¿Y cómo sabían que se había descarriado? Empezó a salírseles palabras, frases groseras, vulgares, sucias, inmundas de la boca. Hay gente que dice, es que me hicieron enojar y por enojado yo solté lo que tenía. Déjese de cuentos. Déjese de cuentos, hermanito. Usted soltó lo que tenía guardado. Ese cuento que fue por el enojo que le sacó la mamá al otro. No. Eso no es enojo. Eso es que lo tiene guardado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Aleluya. Entonces, no existe altar sin fuego. Y no existe, óigalo bien, cantores, músicos. No existe adoración sin altar. Por eso acá en esta iglesia tenemos unas normas. No viene a orar, no canta en toda la semana. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga a orar. Porque no existe adoración sin altar. Sin altar. Sin buscar a Dios. Lo que va a hacer es
un címbalo que retiñe y un metal que resuena, una figura así, dando vueltas y haciendo aeróbicos o exhibiendo la voz, pero fría, apática, que nadie siente nada. Porque no existe adoración sin altar. Para que usted pueda ser un adorador, tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Tiene que meterse al altar. Tiene que buscar a Dios. ¡Aleluya! No haga como algunos, que en la semana que les toca participar, ahí están. Pero cuando no les toca participar, desaparecen. Esos son lagunas, peores que las lagunas del cerebro. Lagunas espirituales. Yo no puedo dejar de buscar a Dios. Y me llama la atención nuevamente lo de Uzías, que en los días que buscó a Dios, Dios le prosperó. O sea, que la persona que no busca a Dios, abajo. Para abajo. A Dios sea la gloria. Aleluya. Mira, hermano, el capítulo 22 del libro de Génesis. Bendito sea el Señor. Pero bueno, antes de leer el capítulo 22, leamos el capítulo 20 de Éxodo. Porque no quiero dejar este verso fuera. El capítulo 20 de Éxodo nos muestra que el altar es un lugar de encuentro y de bendición. Cualquiera que se humilla a Dios. Capítulo 20, versículo 24 de Éxodo. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Oiga esto, vendré a ti y ¿qué? Y te bendeciré. ¿En dónde? En el altar. En el altar de sacrificio.